Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Mate al Rey. Estamos en una jornada que está entre la conmemoración de los 50 años y el inicio de las feroces fiestas patrias en nuestro país. El ambiente está cargado de olor a anticuchos, se sienten las fritangas de las empanadas, el descorche de las botellas de vino tinto y todo este ambiente que estoy describiendo proviene del lugar donde se encuentra la producción de nuestro director, innombrado, vilipendiado, temido, sobre todo temido, considerado por muchos una especie de Nosferatu de los medios de comunicación, el gran Sergio Risenberg-Cohen. ¿Cómo está, Sergio? Gracias, licenciado, por esa presentación. Justa en palabras, se ahorró en adjetivos, lo cual hace una presentación redonda. Bueno, acá efectivamente estamos con todo este ambiente frívolo de las fiestas patrias. La gente ha empezado a celebrar con algunas semanas de antelación y eso me ha empezado a preocupar, porque acá en el estudio tenemos material sensible, además algunos dispositivos que no son cosas que uno puede andar comprando todos los días, y cuando la gente no anda en sus 10, cualquier tropiezo, y ya ha pasado, entonces un Eso llamado sí. a la gente de Tramoya, especialmente la gente de Camerino, que se cuide en estas fiestas patrias, porque los choques pueden ocurrir incluso afuera del estudio Risenberg. Es verdad, Sí. nosotros estamos muy preocupados de esa situación, también de todos los aspectos de seguridad de la producción, pero sabemos que tenemos una mano firme en la conducción, de tal manera que este tipo de, digamos, de desaguisados están absolutamente controlados. Estamos en un formato, don Sergio, que tributa a uno de nuestros mentores, ¿no? Que es el gran Alfredo Lamadrid. Y es el Humanamente Hablando, que nosotros habíamos suspendido por 2 semanas porque tuvimos un intenso regreso a la estructura de Zoom Deportivo. Estamos caracterizados aquí al lado de la cancha. Y, don Sergio, como ocurre habitualmente, tenemos un jugador que proviene del otro lado de los Andes. Él es argentino, y como pidió ser presentado, él es ante todo hincha de River, en primer lugar, y adicionalmente a esta circunstancia, él es un historiador, es un historiador de la Universidad de Buenos Aires, es un compañero, es un marxista, es el camarada Hernán Camarero. ¿Cómo estás, Hernán? Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal Gustavo? ¿Qué tal Sergio? Un gusto estar con ustedes. Bueno, un gusto tenerte aquí también, Hernán. Una de las cosas que ha resultado llamativa de la situación política en la Argentina, y es lo que todo el mundo se pregunta cuando se piensa en Argentina, es la existencia de un personaje, un pelucón, un tanto lunático, que se ha hecho famoso por sus exabruptos en la televisión, por su falta de contención emocional, por su facilidad para adjetivar y por, de alguna forma, un renovado ímpetu al lenguaje anticomunista. No son pocos los anticomunistas chilenos que se sienten identificados por este esperpéntico personaje. Estamos hablando, Hernán ya lo sabe perfectamente y lo sabrá la mayor parte de nuestra teleaudiencia, de un personaje que se llama Javier Milei. Javier Milei fue arquero de Chacarita Junior, al menos es lo que él sostiene, fue vocalista de una banda de rock y además economista, con este perfil exuberante y un tanto extraviado. Se ha ido ubicando primero como una rareza en YouTube, luego en los canales abiertos y finalmente dio una gran sorpresa en las elecciones PASO, que son unas primarias obligatorias que existen en la Argentina, oportunidad en la cual obtuvo la mayor votación. Para que se entienda, no es que Javier Milei haya resultado electo, sino que el volumen de su votación anticipa un gran apoyo electoral, sino un apoyo popular. Este fenómeno es inevitable conectarlo con otros que tienen lugar en distintas latitudes, por cierto, con el fenómeno Trump, en Brasil con Bolsonaro, también en Italia con Meloni, en España con Vox. Esto no es un hecho particular de la Argentina, es un fenómeno internacional
Y en nuestro país también tenemos una versión de este fenómeno de extrema derecha, cuál es el Partido Republicano, una organización filofascista que obtuvo en las pasadas elecciones de Consejo Constitucional una holgada mayoría. Son ellos en estos momentos los que están definiendo el contenido de la Constitución que va a ser votada el 17 de diciembre. Y en consecuencia resulta especialmente importante conocer esta experiencia, que es una experiencia paralela y que de manera inédita tendría por la vía electoral la llegada de un fascista, hay que decirlo con todas sus letras, a la máxima magistratura de la República Argentina. Esto que he señalado ahora respecto de Milei es de alguna manera la traducción de lo que nos llega a nosotros por los medios de comunicación. Pero estamos acá con Hernán Camarero precisamente para acercarnos un poco más, para despejar muchas de las cosas que he dicho acá que están basadas fundamentalmente en la prensa. ¿Cómo ves este fenómeno, Hernán? Bueno, sí, Gustavo, diste ya unos cuantos elementos de este fenómeno Milei que todavía en la Argentina estamos intentando comprender. Es un fenómeno relativamente nuevo. Es cierto que este personaje viene transitando ciertos espacios desde hace varios años, como bien vos dijiste. Al comienzo, sobre todo, bueno, acicateado por un grupo económico vinculado a los medios. Hoy lo sabemos con claridad, del cual fue el empleado, el grupo Mm. Eurnequian, que es un grupo capitalista poderoso en Argentina, que tiene el control de los aeropuertos, etcétera. Él fue promovido, efectivamente es un economista formado en una universidad privada, en la Universidad Católica, que luego hizo sus estudios de posgrado también en universidades privadas, un tipo que no pertenece al mundo de la universidad pública, que adopta, aparentemente él ha contado, él abraza, teniendo una formación como economista, evidentemente una formación neoliberal, él abraza las ideas, lo que él va a denominar del anarcocapitalismo, ¿no? Así se define, ensuciando el término, bueno, del Del anarquismo, ¿no? anarquismo. Y reivindicando su condición de libertario, también arruinando esa palabra tan cara, ¿no? Al movimiento ácrata, al movimiento anarquista, y abrazando sobre todo las ideas del monetarismo, ¿no? De Milton Friedman, que en la Argentina son ideas que siempre, vos lo sabés, Gustavo, Sergio, son ideas que han concitado un apoyo muy recortado, sobre todo en el electorado. Es decir, aquí en la Argentina hace muchísimas décadas que no hay un partido de derecha liberal, neoliberal, que concite mucha adhesión. Por eso es tan notable el caso de Milei. Bueno, con esa formación como economista, neoliberal, monetarista, un típico Chicago Boy, ¿no? Él es impulsado, como decía, desde hace posiblemente unos 10 años, 8 años a los medios. Yo lo tenía ubicado así en programas, más bien no de televisión abierta, sino de televisión por cable, donde era invitado y comenzaba a construirse un personaje, ¿no? Ese personaje que vos recién describiste, muy colérico, Ujú. con un lenguaje muy, muy aguerrido, muy de combate, ¿no? Un lenguaje de ese extremo liberalismo, echando pullas contra el Estado, sobre todo contra el Estado social, los derechos sociales, planteando la idea de una necesidad de una refundación de la Argentina sobre nuevas bases que giren exclusivamente en torno al mercado, con un discurso muy, muy fuerte contra la izquierda, contra lo que él llama socialismo, que, a ver, tiene connotaciones increíblemente vastas, ¿no? Para él todo es izquierda y todo es socialismo, incluso la derecha conservadora, aquí él la considera, por ejemplo, al alcalde de Buenos Aires, Larreta lo llamaba zurdo, zurdo de mierda, socialista. Biden es socialista, el Papa es comunista, es un agente del demonio. Es decir, estamos ante un personaje de posiciones muy, pero muy, muy extremistas, muy folclórico, que empezó a construirse un espacio fuerte, primero en los medios como panelista de cable, y luego trabajó increíble, de manera increíblemente eficaz el mundo de las redes sociales. Redes que incluso uno ni conoce, ¿no? Sobre todo llegando a un público juvenil. Él ha trabajado mucho, no con las redes más tradicionales, sino, por ejemplo, ha usado, aparentemente ha sido muy exitoso, está siendo muy exitoso con TikTok, ¿no? Pequeños videos, Claro, pequeñas entradas. cortito. Y eso le ha permitido llegar sobre todo a un público juvenil, ¿no? Ese es el dato característico y tan notable, ¿no? En general, en la Argentina, en muchos lugares del mundo, se considera que la juventud tiene más bien ideas de cambio, de transformación social, capitalizadas por la izquierda, o por posiciones o revolucionarias o Ujú, reformistas, pero de cambio social. Bueno, él ha capitalizado también, uno diría, ideas de cambio, porque él expresa ideas de transformación, de cambio, ujú. pero hacia la derecha, hacia la extrema derecha. ¿Mm? Y bueno, a partir de ese manejo de las redes,
él incursionó al campo de la política hace poco tiempo, hace 2 años. Da el paso en las elecciones legislativas del 2021, decide presentarse solo en la capital federal. Él no tenía, él arma un partido de apuro, que lo llama Partido Libertario, se presenta en las elecciones de la capital, saca un buen porcentaje, un 17% de los votos, digamos, bastante por debajo de los votos que saca la coalición de, digamos, la derecha o centro derecha Tradicional. conservadora, Juntos por el Cambio, el Ujú. macrismo, etcétera, y de la coalición del gobierno, del kirchnerismo, el peronismo. O sea, no obstante, fue un dato, ¿no? Un dato importante que él hubiera obtenido ese 17% en la capital. Pero bueno, del 2021 para acá no hizo más que aumentar, ¿no? Su presencia, construyó un personaje que tiene mucha llegada, y bueno, luego cometió esta proeza increíble del resultado que obtuvo efectivamente en las elecciones de agosto, en las PASO, las primeras abiertas, simultáneas y obligatorias, que son elecciones en las que no se elige nada, atención, ¿eh? Lo único Claro. que se hace es elegir candidatos internos para las coaliciones. Él no competía con nadie porque armó su propia fuerza, logró presentarse en todo el país, ¿sí? Es decir, con su candidatura en todo el país, pero en la mayor parte de los distritos no tiene nadie que lo siga. Quiero decir, esto es lo increíble y lo proyecta bien como un fenómeno de los medios, ¿no? Y de las redes. No tiene estructura política, la está armando. En varias provincias, él salió primero sin tener ni una sola persona que lo represente. Esto es increíble. Sin inclusive haber ido a esa provincia, a un viaje de campaña. Y sin embargo Ujú. salió en primer lugar. Lo cual habla de un fenómeno nunca ocurrido en Argentina. Sobre esto quiero después retomar y hacer quizá una Ujú. comparación también con Chile, con Uruguay. A Ujú. ver, tirando una hipótesis que después podemos retomar. Argentina es un país de estructuras políticas muy tradicionales. Bueno, vos, Gustavo, que tenés un conocimiento de la Argentina profundo, lo sabés. Es un partido, y en ese sentido se parece un poco al caso de Chile o diría de Ujú. Uruguay, con estructuras políticas muy tradicionales, partidos Muy centenarios como estables, la Unión, muy estables. muy estables, a pesar de las crisis, a pesar de ser un país de permanente y constante crisis económica y social, como es la Argentina, como fue la Argentina del siglo XX y parte del XXI, se mantiene un sistema político bastante estable, ¿no? Acompañado por esta idea de los 40 años de la democracia, que presenta signos de estabilidad. Es una democracia burguesa relativamente sólida, pero con estructuras políticas tradicionales, como el radicalismo, el peronismo. Si uno analiza las elecciones de los últimos 100, 120 años, nunca surgió un fenómeno como este, como el de Milei, ¿no? Nunca. Es decir, el grueso de los votos se los llevó o el radicalismo, la Unión Cívica Radical, o en coaliciones que armó el radicalismo, como la de ahora, Juntos por el Cambio, o el peronismo, con porcentajes del 30-35%. Bueno, Mm. surgió en los últimos 10, 15 años una formación nueva de centro-derecha, que es el PRO, el partido de Macri, ¿Qué es la que en organización de alianza con los Macri? radicales, Claro. que en alianza con la UCR, formaron esta coalición llamada Juntos por el Cambio. A ver, todo el mundo esperaba que en esta elección ganara Juntos por el Cambio. Quiero decir, ante el fracaso del gobierno de Alberto Fernández, el fracaso del gobierno peronista, kirchnerista, que realmente fue un fracaso, después podemos analizarlo, Ujú. que fue el gobierno que administró la pandemia, etcétera, etcétera, venía el recambio por derecha. Y todo indicaba que iba a triunfar la coalición Juntos por el Cambio, en la que además se proyectaba un candidato bastante estable, que es el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Rodríguez Larreta. Bueno, las cosas salieron de un modo distinto. En las PASO, Larreta perdió la elección interna contra otra candidata llamada Patricia Bullrich, que es una candidata mucho más a la derecha que Larreta, un perfil duro, ya no una centro derecha, sino una derecha, pero Sí. increíblemente, incluso Milei sacó otro porcentaje por fuera de esa coalición, yendo solo, cuyos números, no sé si han visto, fueron prácticamente un triple empate lo que ocurrió en la elección de las PASO. Es decir, Milei sacó el 29,8, la coalición Juntos por el Cambio 28 y pico, y la coalición del gobierno, que se llama ahora Unión por la Patria, 27, casi 28. Es decir, hay 2 puntos entre el que salió primero y el que salió tercero. Es una elección pareja, quiero decir, una elección de 3 tercios. Prácticamente las tres formaciones, la de extrema derecha de Milei, la centro derecha, derecha más dura de Juntos por el Cambio y la coalición peronista kirchnerista sacaron las tres prácticamente el 30%. De modo que la elección, que ahora viene la verdadera, la de octubre, Sí, digamos la primera vuelta si hay balotaje, ¿no? claro. Es una elección en la cual las tres coaliciones arrancan teóricamente con el mismo porcentaje, pero En- si ahora ahondamos un poco más, las Hernán, perspectivas indican... Hernán, Sí, Sergio quería hacerte una pregunta. dale, Sergio, sí.
Esto es para ver si tú nos puedes dar una referencia. A nivel internacional, los sectores de más ultraderecha, por llamarlo así, es bien difícil realmente definir qué es ultraderecha, porque son todos ultraderecha. Ujú. Pero tenemos a Bolsonaro, Trump, Kast en Chile y, bueno, está Milei también, y parecen ser ellos parte de una cierta corriente internacional. Y en ese grupo encontramos la idea esta de que se enfrentan a la globalización. Ellos denuncian las organizaciones internacionales como autoridades legítimas del espacio internacional. Y además otras ciertas peleas culturales de realmente que nosotros en el programa no le damos mucha bola, como esto de el lenguaje inclusivo y otro tipo de cosas que por lo menos para a nosotros no nos merecen mayor interés porque las otras realmente son muy importantes. ¿Cómo tú ves esa misma división a nivel internacional y qué expresa esa división? Porque está el sector Trump y está el sector Biden, y aunque no hayan tan profundas diferencias, hay diferencias y Sí, están claro. chocando. ¿Qué es lo que ves ahí? Y también con la entrada Mira, esta de Argentina a los BRICS. es muy interesante tu pregunta, Sergio, porque nos permite quizá una mirada más internacional del fenómeno, cómo ubicar el fenómeno. Voy a hablar estrictamente del fenómeno Milei, ¿no? Porque como Ujú. vos decís, hay distintas derechas. Digo, no toda la derecha es, el caso de Argentina, lo mismo podríamos decir de Chile, hay un abanico de derechas, ¿no? Extremas, duras, derecha centrista, pero esta uno tiende claramente, así ha sido referenciado Milei como expresión de las llamadas nuevas derechas, ¿no? De los últimos 10, 15 años. Tiene muchas particularidades. Se lo ha comparado mucho con el fenómeno Bolsonaro. Sí, es comparable por el fuerte anticomunismo. Es decir, en la retórica de Milei aparece una impugnación a toda idea de izquierda, socialismo, comunismo, impugna incluso la idea de justicia social, ¿no? Que en la Argentina Claro. es una terminología muy cara, eh, que fue inicialmente a principios del siglo XX levantada por la izquierda, por el socialismo, y luego fue apropiada por el peronismo. Él está contra toda la idea de derechos sociales, ¿no? Y el enaltecimiento del mercado, ¿no? La idea de desregular completamente la economía argentina, que como ustedes saben es el capitalismo argentino, un capitalismo todavía con fuerte regulación estatal, con leyes laborales, un mercado laboral relativamente rígido comparado con el chileno, muy rígido, con una intervención del Estado muy fuerte, donde todavía Mm. se mantienen niveles importantes de educación pública, salud pública, jubilaciones que fue recuperada por el Estado. Entonces, él arremete contra todo ello, ¿no? Planteando la idea de desregulación, de privatización total de las empresas de servicios públicos y de entronización del mercado como único asignador de recursos. Producir una baja brutal del déficit fiscal, bajar el gasto público, despedir cientos de miles de empleados públicos, privatizar la educación, privatizar la salud, en fin, toda una serie de medidas. Eso no lo emparenta con Trump, porque Trump tiene un perfil mucho más, uno diría, proteccionista. No tiene un discurso tan claro del libre mercado. De hecho, justamente expresaba la lucha contra China, ¿no? Contra la amenaza de las importaciones chinas, defendiendo el aparato industrial tradicional yanqui. Eso le permitió tener mucho voto obrero, ¿no? A Trump. Las nuevas derechas europeas, tipo Meloni en Italia, o muchas de las derechas fachas o extremistas de Europa, son xenofóbicas, es decir, hacen del problema de la inmigración un problema capital. Eso no está en Milei. Por ejemplo, Milei no habla en contra de la inmigración. Sí. El eje de él es la entronización total del mercado y la destrucción del Estado. Él habla que el Estado como concepción, como teoría, es un ente depravado, ¿no? Que está en contra de los derechos individuales, de la propiedad, de lo más sagrado que tiene el hombre, que es la propiedad privada. Y entonces quiere desmontar toda una tradición, diríamos, estadocéntrica que es muy fuerte en la Argentina. Por eso choca contra todo, no solo contra el peronismo, sino también contra, uno diría, también una derecha conservadora que quiere preservar cierta incumbencia o acción del Estado, ¿no? Él, por ejemplo, está a favor de, lo ha dicho muchas veces, destruir el Banco Central, ¿no? Es decir, desregular todo, el mercado financiero, el mercado de capitales, el mercado laboral. Entonces, ahora, ahí hay combinaciones interesantes. Su candidata a vicepresidente, que se llama Victoria Villarroel, es hija de militares. Defiende a las llamadas víctimas del terrorismo, es decir, contra toda la campaña por memoria, verdad y justicia que es tan fuerte en la Argentina y que llevó a juicio a los militares genocidas. Ella no solo levanta la teoría de los dos demonios, ¿no? Es decir, bueno, acá hubo excesos de una parte del Estado, pero también antes de la guerrilla,
¿no? De la guerrilla de izquierda, la subversión, del terrorismo de izquierda. Entonces ella formó una agrupación de familiares de víctimas del terrorismo, militares o hijos, familiares militares que murieron para atentados de Montoneros o del ARP en los años 70, y enarboló esa bandera, ¿no? Diciendo que hay que conocer la verdad completa, como dice ella. Hasta ahora no se ha animado a pedir una ley de amnistía, no se ha animado a ese punto, sino al punto de reivindicar que el terrorismo de izquierda también cometió crímenes, ¿no? Y que debe ser, por lo tanto, la memoria equilibrada en ese sentido. Los dos demonios. Su campaña, los dos demonios, claro. Ahora, ella claramente aparece con un discurso pro Fuerzas Armadas. Por ejemplo, el otro día cometió un gaf muy interesante. Ellos dicen que van a bajar brutalmente el gasto público, ¿no? Recortar gastos en contra de, o esto lo podemos retomar luego, de la llamada casta. Es una palabra que ha sido apropiada. Es un término que muy usado por la izquierda, pero que ha sido apropiada por la extrema derecha tipo Milei, ¿no? En contra de la casta, los parásitos de la casta política. Bueno, entonces ellos prometen reducir todo el presupuesto que teóricamente beneficia a la casta, ¿no? Pero el otro día, Victoria Villarroel se le escapó decir que hay un solo rubro en donde va sí a aumentar el presupuesto, que es el presupuesto militar. Es decir, hay un guiño ahí a las Fuerzas Armadas, prometiéndoles un aumento del presupuesto y de rearmar un aparato represivo, porque ellos saben que su política, en el caso de ganar la elección, que después podemos discutir qué viabilidad tiene, su política va a implicar un choque, un shock de rearticulación completa de la sociedad argentina con altísimos costos. Y eso es muy fácil decirlo, pero luego, como se dice acá, hay que ponerle el cascabel al gato. La sociedad argentina tiene niveles de movilización, de confrontación muy altos, y ellos creen que entonces, obviamente, no son tontos, que un Mm. programa semejante es un programa de guerra civil y necesita un aparato represivo que hoy no lo tienen. Una pregunta, mira, estos fenómenos, llamémoslo de las extremas derechas o las neofascistas, el, el mote da lo mismo, ¿no? Tienen algo de las slash movies, nosotros más o menos somos de la misma generación de los años 80, ¿no? Estas series de Claro. películas de asesinos seriales, sangrientos, como Freddy Krueger, Jason, etcétera. Yo diría que Milei tiene algo de Freddy Krueger, ¿no? Es un personaje muy esperpéntico. En Chile nosotros tenemos a alguien más sofisticado, más sobrio, yo diría que es como American Psycho, es asimilable Cast. Sin embargo, a pesar de... ¿Ah? Es Más más fome. fome, claro, es mucho menos entretenido ver, uno se duerme al escuchar a Cast, porque es un hombre muy Yo flemático, el ¿no? otro día decía que Kast, al lado de Milei, parece un socialdemócrata. Absolutamente, claro. Un Ahora, hombre muy ya. educado, etcétera, ¿no? A ver, ahora, el programa político de ellos en lo económico es muy similar y que responde a los requerimientos del capital, del gran capital financiero internacional, que es el que está detrás de sus programas políticos. O sea, la idea de la desregulación, de alguna manera la recolonización, llevar a nuestros países al siglo XIX nuevamente, ¿no? Eso es un poco, esa es la gran aspiración. Y de hecho, vi una entrevista a Milei hace poco en que él se refería al Teatro Colón, a la construcción del Teatro Colón. Entonces decía, esa era la Argentina liberal, en una época en que la Argentina era prácticamente una hacienda británica. Ese es el periodo, y en el caso de Chile también, ¿no? Nosotros, los rasgos de la República eran muy tenues, y fue el movimiento obrero el que fue construyendo conquistas, llamémoslas antiimperialistas, y de alguna manera de carácter nacional. ¿A dónde quiero ir? Es de que si bien es cierto, tienen estos elementos en común, los programas, y especialmente el programa de Milei, con todo esto que tú estás apuntando, la supresión del Banco Central, la supresión de todo gasto público, o sea, pensemos bien a los que nos están escuchando de lo que está hablando Milei de poner fin a la educación gratuita y a la salud y al acceso universal a la salud. Para hacer eso, en realidad se necesita, para ese programa, y yo diría que también para el de casa, a lo mejor con menos intensidad, pero especialmente para el de Milei, se requiere necesariamente una intervención militar. Vale decir, es necesario quebrantar cualquier tipo de libertad democrática e imponer una dictadura. Es tan así, circula eso en el ambiente. Uno a veces cuando va a Argentina escucha a los taxistas, yo una vez escuché una expresión muy rara, dice que vengan los botas largas. Yo no sabía a qué se refería, pensé que era un grupo de música. Y claro, no, es a los militares. ¿Está eso presente? Y primero una aclaración. El taxismo expresa una especie de fascismo a la carta muy peculiar, ¿no? Un comentario Sí. típico de un taxista siempre se dice, este país es un quilombo, es un caos, todo el tiempo todo el mundo corta las calles, se hace lo que quiere, no hay normas, no hay ley.
Así es. Acá necesitamos un gobierno fuerte, duro, un gobierno como el de Pinochet, como el de Franco, como el de Fidel Castro, dice. O sea, hay una mezcla ideológica, me parece. La Claro, idea es un gobierno fuerte, ¿no? Por eso digo, es un fascismo muy peculiar. sí. Bueno, vos diste en uno de los elementos, la tecla, ¿no? También, Gustavo. Milei se podría denominarlo como un fascista, neofascista. Él es un fascista. Ahora, las posibilidades de implantar un régimen neofascista en Argentina son muy complicadas, muy difíciles. En primer lugar, por lo más básico, Milei tiene que convencer, vamos a algo fundamental que todavía no dijimos. Es un proyecto burgués contrarrevolucionario, pero por el momento sin burguesía. A ver, me aclaro. Es un tipo que surgió por la periferia, por los medios, las redes. Es cierto que acicateado por un grupo económico en particular. Pero Sí. la verdad que la gran burguesía argentina, la gran burguesía transnacionalizada, el capital concentrado, no le daba mucha bolilla. Le sirvió mucho Milei hasta hace un año, porque le permitía correr la agenda hacia la derecha. Es decir, las ideas de Milei servían como una especie de guerrillero de extrema derecha para instalar la idea de reducir el Estado, instaurar políticas de mercado. Le sirvió. Yo creo que ya desde hace un año o más de un año Ujú. empezaron a advertir que crecía demasiado, que podía sacar muchos votos y le podía terminar sacando muchos votos a Juntos por el Cambio, que es la alternativa a la cual la burguesía se jugaba ahora como recambio. ¿Sí? Entonces, bueno, y la prueba está el daño que les hizo. Terminó saliendo primero. ¿Qué quiere decir? La burguesía argentina no le tenía y no le tiene todavía suficiente confianza a Milei, porque lo considera un programa excesivamente extremista y porque tiene Mm. pilares de sustentación muy tenues, muy débiles. ¿Cómo vas a derrotar a uno de los movimientos obreros más poderosos de América Latina? ¿Cómo vas a derrotar a una sociedad que tiene niveles de movilización muy fuertes? Mm. Cuando se intentaron aplicar en Argentina programas que son el 5% de lo que Milei propone, no tuvieron viabilidad. El gobierno de la Alianza, de la Rúa, en el año 2001, el candidato, un candidato neoliberal, ¿no? Un ministro neoliberal, Ricardo López Murphy, intentó un ajuste en el presupuesto de las universidades públicas y el movimiento estudiantil en una semana lo tiró abajo. Y fue el movimiento estudiantil dirigido por los radicales que estaban dentro del gobierno. Quiero decir, su programa es un programa de muy difícil aplicación si no apela a una militarización. Por ejemplo, el programa se basa en restaurar el orden callejero. El orden callejero está fuertemente amenazado sobre todo por los movimientos desocupados, los movimientos piqueteros, que organizan frecuentes movilizaciones al centro de la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de decenas de miles de trabajadores, de población que viene de los barrios carenciados. ¿Qué significa desalojar la calle? ¿Qué significa poner 10, 15, 20 mil, 30 mil policías para apalear movilizaciones de decenas de miles en la ciudad? ¿Qué va a pasar cuando ocurra el primer muerto, el segundo muerto, el tercer muerto? Acá, un muerto tiró abajo gobiernos. Y no estoy exagerando, fue literalmente así. Hubo un gobernador, el gobernador de la provincia de Neuquén, ustedes lo conocen, provincia limítrofe con Chile, que intentó proyectarse hace 15 años, 10 años, como un tipo de extrema derecha, como represor de los movimientos de huelgas, de luchas. Zapag. Mató a un... no, no, no era el Zapac, era, ya me voy a acordar, Bueno, del movimiento popular neuquino, del partido de Zapac, pero el candidato que iba por afuera. Tuvo un muerto en la movilización, Carlos Fuentealba, un maestro. sí. Eso lo provocó el derrumbe de su candidatura. Entonces, ¿qué va a ocurrir en el caso que esta gente, este partido que eventualmente gane de extrema derecha, suba al gobierno y empiece a reprimir la protesta social? ¿La sociedad lo va a bancar? Es decir, hay muchas incógnitas. Esa incertidumbre es la que está hoy planteada, y no estoy exagerando. La incertidumbre lo tiene en primer lugar la burguesía, la clase dominante argentina no sabe qué hacer con esto, porque ve que su retórica es muy extremista, su proyecto es muy extremista, y cuestiona la propia lógica de acumulación de la burguesía argentina. Voy a poner un ejemplo. Sergio hace un ratito mencionó el caso de los BRICS, que Argentina, bueno, y eventualmente quisiera estar dentro de ese bloque. Bueno, Milei automáticamente salió a decir que él está totalmente en desacuerdo, no solamente en los BRICS, porque están ahí China, Rusia, sino que él saldría del Mercosur, es decir, propone romper el Mercosur, porque es un acuerdo que está en contra de la lógica de mercado, además está en contra de Lula, que es un comunista, Ujú. ¿sí? Entonces salió a echar pullas contra el Mercosur, salió a decir que no va a tener ningún trato comercial especial con China, porque son comunistas, y él está en contra de los comunistas, de China, de Rusia, así tratándolo de ese modo. Con lo cual, a ver, salieron sectores de la propia burguesía a decir, pero eso atenta contra nuestros propios negocios. Nosotros, el grueso del comercio exterior argentino
se hace con Brasil y con China. Y este hombre está planteando reorientar nuestro comercio exterior. En política exterior, él propuso una reorientación radical, tirar por la borda más de 100, 150 años de política exterior en la Argentina. Ustedes saben lo conservador que son las relaciones internacionales, Sí, la claro. ubicación internacional del país, de cualquier país. Él propone romper eso y realinear la política en torno a dos países, Estados Unidos e Israel. Esos van a ser, ha dicho él, sus dos países con los que va a privilegiar el vínculo diplomático, político, militar. Ha prometido mudar, en caso de ganar, mudar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén. Ha mostrado un acercamiento incluso a las concepciones más ortodoxas del judaísmo. Está aparentemente a punto de adoptar la religión judía, pero en su variante más ortodoxa, lo cual generó todo un repudio de gran parte de la comunidad judía argentina, que es progresista y no quiere saber nada con que este hombre aparezca pegado con esas concepciones. Entonces, estamos hablando de una reorientación radical en todos los planos, que choca con gran parte de los negocios de la burguesía argentina. Ha prometido eliminar la obra pública. Esto es gravísimo. Eliminar la obra pública. Ha salido la Cámara Argentina de la Construcción a impugnarla, a decir, pero si nosotros vivimos la obra pública. A ver, la burguesía argentina, como gran parte de la burguesía del mundo, vive del Estado. Obviamente vive del Estado. Ese discurso en contra del Estado es un discurso irreal. Entonces, como vemos, estamos hablando de un tema muy profundo que es un fenómeno, en un sentido, voy a apelar a un término, lo de Milei es un fenómeno bastante lumpen, o sea, un fenómeno parece bastante inorgánico, Ujú. ¿sí? Bastante inorgánico. Con lo cual todavía tenemos planteada la pregunta, ¿y entonces cómo surgió? ¿Quién lo respalda? Porque el tipo sacó casi el 30%. Y ahí nos vamos a algo peor, lamentablemente, compañeros, que es que ha Ujú. sido votado por gente de pueblo. Es un voto transversal el de Milei. Hay un voto cuico, vamos a decir, un voto de Ujú. clases medias, Ujú. reaccionarias, pero luego mucho voto popular, mucho voto de los barrios populares, que entonces la pregunta está, ¿por qué lo votan? Más allá de que, bueno, ahí me parece que vamos al meollo central. Lo votan a Milei porque el tipo supo capitalizar, incluso mejor que la izquierda. En la Argentina hay izquierda fuerte, hay una izquierda, vos lo sabés, Gustavo, una izquierda Sí, sí. trotskista que se presentó, se viene presentando el Frente de Izquierda de los Trabajadores, obteniendo porcentajes 3, 4, 5%. Sin embargo, Milei supo capitalizar mejor o expresar mejor que la izquierda una voluntad de cambio, una fuerte voluntad de cambio, ¿no? Sobre la base de la idea de que, bueno, en Argentina han fracasado las dos grandes coaliciones tradicionales, la del peronismo-kirchnerismo y la de Juntos por el Cambio, una derecha tradicional. El spot de él era muy bueno, el spot de campaña. ¿Qué vas a votar? ¿A los de siempre? ¿A los que ya fracasaron? Vota algo nuevo. Bueno, él expresa lo nuevo, lo expresa Sí. de manera muy vehemente, en contra de la casta. En la Argentina la gente odia a los políticos, y uno diría con razones fundadas. Los ve como corruptos, los ve como ineficaces. Bueno, él dice, yo estoy en contra de la casta política parasitaria. ¿Sí? Quiero empoderar a los ciudadanos en su plena libertad, en sus derechos individuales, en el respeto a la propiedad privada, bajar los Ujú. impuestos. El tema de la pandemia fue muy importante. Acá las medidas de cuarentena fueron muy brutales. Entonces, ahí generó también una conciencia individualista. Bueno, Una Milei pregunta de capitalizó. Sergio Hernán. Sí, Sergio. No, pero podría haber terminado, ¿no? Bueno, Eh, pero, claro, No, no, dale, dale, dale. es tremendamente autoritario, licenciado. pero bueno, que así que Ya, estoy ya. motivado con el tema, me he puesto un poquito autoritario. Estábamos hablando de la aparición de Milei en Chile. Bueno, la verdad es que esto está ocurriendo en todas partes también. Evidentemente sale Milei, todos sabemos más o menos por qué salen estos personajes, porque son los que encabezan extrañamente la crítica al sistema y son los que se ponen más, digamos, contrarios a la estructura de la democracia actual, la democracia burguesa, en todos lados, digamos, esta derecha. Y ocurre una Ujú. cosa muy extraña en estos tiempos. Arman el espacio, la cancha, como que si fuera una lucha entre democráticos versus antidemocráticos. Entonces los sujetos como Milei, esta forma, este relato de ver las cosas los deja al lado de los antidemocráticos y ellos junto a una serie de otras fuerzas, generalmente las que están en el Congreso, lo que es ridículo, son aquellos que se quedan para defender las raíces y los pilares de esta democracia que está en peligro. Y resulta que en el siglo XXI nos encuentra a nosotros viendo a la izquierda, que se supone que su misión
histórica era la destrucción del sistema y su transformación, defendiendo los pilares carcomidos de este sistema que se está cayendo a pedazos, que tiene un nivel de legitimidad y de cariño de la gente bastante bajo, las razones por las cuales tipos como Milei ganan. ¿Y qué te parece a ti que esta paradoja en el siglo XXI, que uno vea a las izquierdas tratando de sostener el sistema que se cae en contra de estos de los antidemocráticos? Yo quiero hacer un adendum a la pregunta de Sergio. Sí, sí, ¿Tendrá vale. que ver esto con que en buena medida la política de la izquierda, voy a hablar solamente del FIT en Argentina, acá en Chile, bueno, yo creo que ni siquiera se puede decir eso, pero la izquierda en general ha desarrollado una política de derechos, para decir todo se traduce en derechos, y ese discurso en términos materiales, frente al trabajador, al obrero, se transforma en un discurso muy conservador, porque significa de que estoy apostando por la transformación siempre dentro de las vías de la institucionalidad, y la institucionalidad solo le da palos a la gente. Entonces, en ese sentido, el abandono de una concepción revolucionaria ha dejado en manos de la extrema derecha, en la práctica, de alguna forma, el discurso de revolución no en el sentido de revolución social, porque lo que esta gente plantea es contrarrevolución, pero sí en el sentido de quebrar la institucionalidad, ¿no? Ese odio popular que existe hacia la institucionalidad no lo capta la izquierda precisamente por esta política de derechos. A mí me sorprendió mucho escuchar a Miriam Bregman ufanarse de que la suya, que es la candidata del FIT a la presidencia, del PTS, ufanarse de que su candidatura era la única feminista, en un contexto en que hace rato que la pelota estaba en otro lado, y precisamente Milei plantea esa cuestión del quiebre institucional. ¿Podría explicar eso, este viraje, esta mirada a los trabajadores más hacia el lado, el lugar que donde debieron haber mirado, que es hacia el socialismo? Sí, acá igual hay toda una serie de declaraciones, quiero decir. Fíjate el desafío interpretativo. En el caso de Chile, la gran parte de la izquierda está completamente institucionalizada y ha Claro. seguido una orientación conservadora, está en el propio gobierno, ¿no? La mayor parte de la izquierda en Chile está Sí, sí. en el gobierno, no hace falta que explique, usted lo conoce mejor que yo, la dinámica, la defraudación que significó como gobierno ya no de izquierda, sino un gobierno mínimamente transformador, el gobierno de Boric. Ahora, el desafío es el siguiente. En la Argentina, esa izquierda más bien reformista que existe, el Partido Comunista Argentino, que es un partido muy pequeño, muy débil, el Partido Socialista está estallado en 20.000 grupos y no expresa Mm. casi nada, están a uno de esos bloques, ¿sí? Gubernamental e institucional. La especificidad argentina es que acá existe una izquierda trotskista muy fuerte, muy vinculada tradicionalmente a las luchas, a sectores del movimiento obrero, al movimiento de los desocupados, de los piqueteros. El discurso trotskista es un discurso frecuentemente obrerista y luchista, que llama a la lucha, Mm. no a seguir los canales institucionales. Incluso siempre diciendo nosotros no queremos ocupar el gobierno, porque nuestro programa de transformación social solo se aplica bajo otro régimen social. Con lo cual, más bien, se entiende que ellos van a ser votados para cargos parlamentarios, ¿no? Y viene con una experiencia parlamentaria del Frente de Izquierda hace 10 años, Claro. con siempre posición muy digna, ¿no? Siempre en defensa de la lucha, a favor del aborto, es decir, todas las grandes campañas, el FIT las ha pasado la prueba. Ahora, es cierto que al mismo tiempo, gran parte de la actividad de los partidos del FIT, de los distintos partidos del FIT, del Frente Trotskista, son actividades netamente políticas vinculadas a la defensa de derechos. ¿Sí? Mm. Claro, combinadas con la lucha, planteando que esos derechos solo pueden ser garantizados a través de la lucha. Son partidos que tienen un pie en el Parlamento y otro pie en los movimientos de lucha, en las huelgas donde han sido reprimidos, etcétera, etcétera. Sin embargo, digo, no escapa a la realidad que excede a la Argentina, que es una realidad internacional, que es que la izquierda está en una profunda crisis ideológica, hay una crisis de alternativa. Es decir, el balance es que el socialismo ha fracasado, así lo ve la gente, y bueno, en buena medida así ha sido, el balance del Ujú. siglo XX a un fracaso de esa alternativa de construcción de un orden socialista. La Unión Soviética se implosionó, se cayó, ¿no? No fue derribada por el imperialismo, por una invasión externa, hubo una crisis. Hay que sacar un balance de esa experiencia y relanzar la idea de socialismo, que hoy está puesta en cuestión. Entonces, es muy claro que hay una crisis ideológica en donde las masas trabajadoras, las masas explotadas, no ven al socialismo, al comunismo como una alternativa viable. Bueno, el capitalismo lo que ofrece, ya sabemos lo que ofrece.
crecimiento de la explotación, de la miseria, de la destrucción ambiental. Ahora, ¿por qué esa crisis permanente y recurrente que ofrece el capitalismo, que le daría oportunidades para la izquierda no logra capitalizarla ¿Cuál es la explicación? con la construcción de un orden? Bueno, quizás te va a pasar un tiempo hasta que termine de procesarse, que la propia izquierda de social, política, intelectual, teórica, procese lo que fue la crisis del socialismo, la crisis del proyecto socialista y comunista del siglo XX, y lo relance. Y lo relance, bueno, mi perspectiva debe relanzarlo con una perspectiva revolucionaria, no de integración al sistema. Para mí el capitalismo no tiene ninguna posibilidad de mejorarse. Para mí hay que abatir el orden del capital. Ahora, Ujú. yo reconozco que mis ideas, nuestras ideas, son absolutamente minoritarias. Por el momento son absolutamente minoritarias en Argentina, en Chile, en América Latina y en el mundo. Es más, todavía en América Latina perviven más que lo que está ocurriendo en otros lugares. Con la contradicción de que, de todos modos, el orden del capital no está resolviendo ninguno de los problemas e incluso está generando más y más y más oprimidos. Porque es falso que la clase trabajadora ha desaparecido. Que nunca hubo tantos trabajadores como ahora, pero claro, han mutado las formas, ¿no? Han cambiado. Lo que vos antes decías, es un mercado laboral completamente desregulado. La mayor parte de los trabajadores son precarios, no son formales. Entonces, hablar de derechos laborales, por ejemplo, en Argentina, donde ya tenés un 50% de la masa de trabajadores por fuera de la formalidad, es hablar en un sentido un poco en el vacío. Entonces, eso exige rearticular prácticas, experiencias, programas, ¿no? La izquierda debe producir una exploración, primero un balance de lo que han sido los intentos fallidos, para relanzar la lucha por el socialismo sobre la base de ese balance y de un programa que tiene que ser claramente un programa de transformación social, planteándole con claridad que no se trata de hacer un reajuste del capitalismo. El capitalismo es insalvable. El capitalismo atenta virtualmente contra la vida humana y sobre todo contra la vida humana en colectividad. Destruye el medio ambiente, destruye los derechos más básicos, incluso los derechos más básicos del individuo. Ni siquiera eso garantiza. Falsamente el orden del capital parece cumplir o garantizar los derechos individuales, no los cumple. Bueno, explicarle eso a las masas es muy complejo, pero no queda otro camino que hacerlo. Y volver a hacerlo una y otra vez, bueno, será como la fábula de Sísifo, ¿no? Llevar la piedra, y bueno, y si la piedra ha caído y hoy la izquierda está en la retaguardia, bueno, se trata de otra vez levantar la piedra, pero de modo más inteligente. Sí, lo que pasa es que nosotros pensamos que estamos en la fábula o la historia de Sísifo hace rato, digamos. Más Claro. o menos de los años 40, vamos como para 100 años y se sigue haciendo exactamente lo mismo. Mire, si yo, por ejemplo, le preguntara a uno de estos compañeros, yo no tengo posición entre paréntesis, Hernán, no milito en ninguna parte, para que te quede claro que no hay de Sergio esa. Risenberg es un hombre apolítico. Claro, yo ¿Está estoy por bien? sobre eso de la izquierda y la derecha. Yo. Claro, no, por supuesto, sí. Entonces, si uno le preguntara esto a tus compañeros en esas listas, dirían que ellos lo que hay que hacer es exactamente lo que están haciendo ellos, te lo aseguraría yo. Y diría, no, es que aquí todos estos problemas y hay que hacer esto que por casualidad es justamente lo que estamos haciendo nosotros en este momento porque es la línea correcta. Pero los resultados son atronadoramente malos. O sea, aparece un loco, chascón, hablando leceras, como decimos en Chile, gritando un poco más que el resto, y listo, les ganó el trabajo de 50 años, ¿cuánto será? 50 años, con 50. todas sus vicisitudes, dictaduras, perseguidas, entonces yo creo que el problema es profundo además de método. No sabría dónde poner el acento, porque la verdad es bien complicada la situación. Ahora, una cosa interesante. Efectivamente, la enorme eficacia, por ejemplo, de este personaje para capitalizar con ese estilo, ¿no? Gritar, aparecer como un loco, ¿no? Como Mm. se dice acá, lo que revelan las encuestas. La gente lo vota porque dice, este tipo traduce mi enojo. Este tipo Sí. está tan enojado como yo estoy contra la casta de políticos corruptos, contra el Estado que me saca todo, me saca por la vía de impuestos y me da muy poco, me da malos servicios. Bueno, este tipo expresa mi furia. Y la expresa del modo como lo sabemos, ¿no? Con un tono altisonante, totalmente desacartonado. Ahora, si eso lo hiciera la izquierda, pongámonos, en vez de Miriam Bregman, que es
mujer atildada, abogada, experta en derechos humanos, con una trayectoria de juzgar a los militares genocidas, que siempre está defendiendo las justas causas, pero claro, es una mujer perteneciente a los sectores medios. Bueno, Exacto. cambiemos. Y aparece, no sé, un candidato comunista, trotskista, con el pelo desalineado y diciendo que hay que tirar abajo el sistema, hacerlo ya, porque no puedo ser. Y eso concita, bueno, supóngase que esa fuera la salida. ¿Esa es la salida? Es la salida, porque quiere decir, podría tener muchos votos. ¿Y para qué nos sirven los votos? Si acá de lo que se trata es de construir un sólido movimiento social, político, teórico, intelectual y moral para construir otra sociedad. Y eso se hace con un trabajo, lamentablemente es un trabajo lento, paciente, de ganar la conciencia de las masas. Y vos me preguntás, ¿cómo? Con una red de millones de cosas, construyéndote a lo largo y ancho de todo el país, interviniendo los sindicatos, construyendo centros culturales en los barrios populares, para agrupar a la gente, impartirle nuevos valores, escucharlos, dialogar. Eso es un proceso muy, pero muy lento. Si no existe esa fuerza social organizada y consciente, no sirve de nada. Un loco empieza a tirar una consigna y saca el 30% de los votos. ¿Y para qué nos sirve? Si ganamos la elección, ¿qué hacemos? Sí. No tiene Yo creo, sentido. Si no ganamos a las masas para una idea de que son ellos, porque ¿cuál es nuestro principio? Nosotros no tenemos un principio sustituista de las masas. Nosotros estamos, ¿por qué los socialistas? Por la autoorganización de las masas. Esa es la perspectiva socialista y comunista. La autoorganización de las masas para un autogobierno. Yo creo en la idea de vanguardia, atención, ¿eh? ajá. Yo no soy populista. Yo no creo en el puro espontaneísmo. Yo creo que tiene que haber una articulación entre movimiento social y movimiento político. Yo estoy a favor de un partido o un movimiento político, de los elementos más avanzados, más conscientes, que interactúen con las masas. Pero necesitamos un movimiento de masas, de transformación, y eso implica un altísimo nivel de conciencia. Entonces, eso es un proceso que lleva meses, años y décadas. Bueno, las cosas están saliendo muy difíciles, acá y en cualquier lugar del mundo, pero no hay otro camino, no hay atajos. Porque la sociedad que queremos construir es una sociedad con un nivel de conciencia muy alto. Estamos ante una crisis, no voy a decir una crisis, una tragedia hegeliana sin resolución, pero no hay atajo, no hay atajo. Cuando decimos que hay que hacer todo eso, uno los ve de afuera. En Chile también. Ahí al parecer, yo no entiendo muy bien cuáles son las corrientes. Tampoco me preocupa mucho, la verdad. Que no creo que vayan a hacer mucho efecto en la realidad, esa es mi impresión. Pero acá uno cuando los ve, uno dice, bueno, ando buscando cuál es la política correcta, y uno ve a una lista en la universidad en que el centro de la lista era toda esta tontera que inclusive produce rechazo en sectores populares del lenguaje inclusivo, de los 354 diferentes géneros, eh, eh, marcadamente preocupados de hablar de forma afeminada. Entonces, poniendo el acento en otro lado, uno dice ya, uno discute, perfecto, entonces lo que hay que hacer es profundizar nuestra crítica al sistema y al régimen. Salimos de la reunión, todos nos damos las manos, excelente. Y después los veo por la tele, de que esa es su forma de profundizar, ha producido un rechazo de parte de sectores populares a la izquierda progresista. A ver, yo quiero añadir un elemento distinto de eso. Yo creo que, a ver, una cuestión es la política de minorías, que yo creo que nadie es capaz de sostenerla en ninguna parte del mundo. Evidentemente, la política de minorías es una política de la pequeña burguesía y que busca de alguna manera sustituir el discurso obrero por un discurso en que los grandes problemas son los problemas de los pequeños sectores, dentro de los cuales también se ubica, por supuesto, en el centro gravitacional, ese pequeño sector social que es la burguesía, ¿no? Pero que también es una minoría, ¿no? Porque eso, al final la política de minoría se traduce en eso. Yo quisiera verlo un punto de vista mayor, que es lo último que alcanzó a decir Hernán. Nosotros conmemoramos 50 años del golpe militar acá. Hemos tenido la suerte de vernos un poco forzados a volver a ver el discurso de Allende, el discurso de los partidos de la época de la Unidad Popular, de la izquierda que no estaba en la Unidad Popular, y uno no puede sino constatar, hay que ser leal en ese sentido, que era un discurso muy radical. El discurso inclusive de Allende, que era, digamos, de la guatona, ¿no? de la Unidad Popular, del discurso del Partido Comunista, inclusive era un discurso muy radical de revolución social, era un discurso
en el que permanentemente se estaba apelando a la fuerza de los trabajadores, etcétera. Sin embargo, ese camino que, a pesar de que se hizo apelando a la lucha obrera, y me quiero tomar de algo que tú mismo dijiste, que esto de tener un pie acá y otro pie acá, yo creo que eso lo hizo la Unidad Popular. La Unidad Popular tenía un pie en la institucionalidad y un pie en las bases obreras, sin duda alguna. De hecho, llevó a un presidente de la CUT al Ministerio del Trabajo, eh, etcétera. Estamos hablando además de grandes partidos obreros, el Partido Socialista y el Partido Comunista, una profunda inserción en la clase trabajadora. Y sin embargo, ellos, hay una cosa que es indudable, que han reducido finalmente en aquello que se explica en el discurso postrero de Allende en el mismo momento del bombardeo de la moneda y en la Carta de los Cordones Industriales. Allende finalmente siempre apostó por las instituciones. Si nosotros actualizamos esa política de Allende, yo creo que se observa, no solo en la izquierda argentina, en la izquierda chilena y en la izquierda mundial, una tendencia a traducir toda esta cuestión en términos de elecciones, porque por ejemplo el FIT es un referente político fundamentalmente electoral, no existe en la base social como un fenómeno de clase, que decir, ahí vienen las columnas del FIT. Es más, a mí me ha tocado verlo, cómo marchan uno para un lado y otro para el lado cuando hay conmemoraciones del golpe, etcétera, ya. Entonces, es indudable que hay ahí un problema que no solamente es argentino, es un fenómeno mundial. Acá en Chile se da con aún mayor gravedad, diría yo, pero de alguna forma este fenómeno también nos deja a nosotros las manos libres, porque creo que, y en eso quiero subrayar yo, creo que hay una ruptura profunda de las ilusiones democráticas, y eso es una oportunidad para los revolucionarios. O sea, hay un descreimiento. Esto que hablábamos un poco bromeando de la política de los taxistas, ¿no? Bueno, eso que dicen los taxistas, algo tiene de conexión con lo que está ocurriendo en la sociedad. O sea, la percepción de que el Parlamento y la legalidad capitalistas son solo saqueo hacia el pueblo es algo y que no hay posibilidad de política de derechos ni de estado de bienestar, porque es una cosa sobre otra la que se les viene encima, probablemente es aquello que nosotros podemos, en la cual nosotros podemos aprovechar precisamente para desplegar una política de revolución social, de insurrección, de órganos de doble poder, de destrucción del Estado, de expropiación de la burguesía, pero plantearlo frontalmente. Estas cuestiones, la cuestión militar, el problema de la propiedad, la cuestión de la ruptura con el imperialismo como un fenómeno económico, militar y político, como que está de alguna manera pospuesto para el final de las argumentaciones. Se termina de argumentar en términos electorales y al final dice, bueno, no se olviden, para hacer esto tenemos que hacer el socialismo y tomar el poder. ¿No hay algo de eso quizás, no? Sí, absolutamente, absolutamente. Ahí el problema es cómo plantearlo, ¿no? Cómo plantear, cómo construir sin duda sobre la base de que hay una oportunidad. Yo creo que efectivamente hay un desgaste, ¿no? No son solamente ahora 40 años de conmemoración del inicio del periodo de democracia burguesa más largo que tuvo la Argentina, pero bueno, Sí. vamos hacia periodos similares en toda América Latina, efectivamente, incluso a nivel mundial, ¿no? Es decir, la caída del socialismo real, de los modelos socialismos burocráticos, etcétera, ha universalizado, globalizado al capitalismo y a la democracia burguesa, ¿no? Como un orden aparentemente incuestionable. Ya llevamos varios años, varias décadas de este modelo económico, que es político, que es social, que es cultural, ¿no? Y yo creo que cualquier posible reconstrucción de una izquierda revolucionaria tiene que partir de la base de cuestionar este orden y justamente aprovechar, por lo tanto, estos elementos de crisis que Milei traduce. Obviamente la gente está insatisfecha. La gente en la Argentina no tiene nada, ninguna gana de festejar los 40 años. Porque ¿qué han sido los 40 años? Así es. Sí, en el enaltecimiento de los presidentes, de los diputados, de los parlamentarios, de la gente electa, del Congreso, que ha logrado algunos avances, sí, en alguna legislación, pero globalmente ha sido el avance de un proceso de pauperización y de pérdida incluso de derechos sociales. Por lo tanto, la gente está y eso expresa no solo el voto a Milei, sino también la gente que no va a votar. En la última elección en la Argentina siempre ha votado mucha gente. En la última elección votó el 70%, un 30% que no votó. Entonces, hay más sumado a la gente que votó en blanco, que la gente que impugna el voto. Es muy probable que en octubre eso también se exprese. Incluso se va a expresar fuerte en el balotaje. No sabemos quién va a llegar al balotaje, pero mucha gente no. Entonces, hay un nivel de rechazo, da la sensación de desgaste, ¿no? Del orden democrático burgués muy fuerte, que la izquierda tiene que capitalizar. Ahora, ¿cómo la tiene que hacer? Bueno, relanzando
lo que son también volver un poco a las fuentes, ¿no? No hay que ser conservador, pero a veces sirven volver a ciertos elementos, ¿no? De la fuente. El comunismo era un movimiento social de transformación, no era solamente un programa, un conjunto de palabras pegadas en un programa llamado Manifiesto del Partido Comunista, era un movimiento social de transformación. Ni era un movimiento Entonces, sindical tampoco. claro, y no solamente un movimiento sindical de defensa del salario, es decir, de la venta de la fuerza de la fuerza de trabajo, ¿no? Era un movimiento de transformación que tomaba a lo sindical como una herramienta de lucha, como lo eran muchas, la vertiente cooperativa, la vertiente cultural, es decir, son distintas confluencias, ¿no? Afluentes que van a un movimiento, deberían converger en un movimiento único, que el corazón de ese movimiento de transformación es plantear que hay que derrocar al capitalismo, que esta sociedad no puede ya reajustarse de ningún modo. Lo que ofrece es más y más barbarie. Es decir, el horizonte, el presente y el futuro del capitalismo es barbarie. Lo que está en contra de la barbarie es la posibilidad de que nos autoorganicemos y construyamos otra sociedad. Y que se diga, esta ley que proponemos para ser votada en el Parlamento no va a tener ninguna utilidad, solo una utilidad Así es. superficial. En realidad la transformación pasa por otro lado. Eso implica también lo que decía Sergio, que me parece que es muy importante, efectivamente, que es cuestionar, superar. Yo creo que hay que hacerlo, explicarlo muy pacientemente a los jóvenes, ¿no? Sobre todo a las jóvenes generaciones, de que las construcciones políticas que pasan por cuestiones meramente superficiales, como la adopción del lenguaje inclusivo o estas discusiones acerca de las identidades de género, como si eso fuera un horizonte y con eso alcanzara, ¿no? Y prácticamente un discurso en donde el género ha tendido a suplantar todo tipo de interpelación clasista. Yo creo que malinterpretando lo que es también la potencialidad de un discurso de género y una política de género, ¿no? Ujú. Creo que es algo que la izquierda ya debe. Ha habido una experiencia de 5, 10, 15, 20 años, hay que sacar un balance. El capitalismo tiene una enorme capacidad para, ¿no? Metabolizar estos reclamos, estos movimientos identitarios y no transformar nada. No tiene ningún problema para hacerlo. En la Argentina se terminaba más aprobando un montón de legislación, se supone avanzada en ese sentido, el matrimonio igualitario, se construyó un ministerio de la mujer, se aprobó la ley del aborto, muy importante, que es algo muy profundo, con un contenido social muy importante, ¿no? La despenalización del aborto. Claro. Fueron grandes logros, pero si no se avanza en un cuestionamiento al orden del capital en su conjunto, incluso esos triunfos luego se convierten en derrota, ¿no? El capitalismo puede tolerar el lenguaje inclusivo. Es más, Sí, hasta lo puede promover, sí, más pero allá eso no que, cuestiona las bases más, del orden capitalista. más allá que es bastante cansador, ¿no? El lenguaje no es un canon moral, ¿no? Pero para esta gente lo es. Y el resultado son textos absolutamente ilegibles. No estoy diciendo Mm, que esa es la razón por la que ganó el rechazo. El rechazo se impuso porque el pueblo entendió que esa constitución era una propuesta del régimen, de la élite. Por eso nosotros nos hemos concentrado últimamente en el ataque al régimen, no solo al gobierno, al régimen en su conjunto, ¿no? Eh, claro. y contra eso votó, contra esa afirmación. Hernán, una cosa, nosotros estamos por inclemencia de la producción en la fase final ya del programa, nosotros tenemos un espacio final que llamamos el Minuto Raúl Asbun. Esto es una idea de Sergio Risenberg. Cuando en la época de la dictadura había un cura, siniestro absolutamente, que al terminar las transmisiones del canal católico, que era el canal 13, se ponía a hablar y hablaba todo lo que quería hasta que se acababan las transmisiones y él opinaba sobre lo que quería. En total Impunidad, impunidad. absoluta impunidad. Si uno lo busca en YouTube, actualmente no se encuentran, pero uno se sentaba a escuchar a Raúl Asbun, una cosa impresionante las cosas que decía, aterraba realmente. Así que nosotros en recuerdo de esa figura tétrica, le hemos llamado al Minuto Raúl Asbun para todos nuestros invitados, para que expresen aquellas cosas que les faltaron, si te parece pedirte sobre el asunto de la proyección, de lo que viene ahora, u otro tema. Yo no fue intencionado. Hernán tiene una producción historiográfica importante, tiene libros, él estuvo recientemente acá junto con Sergio Grez, que es otro jugador de este equipo, en una charla precisamente con motivo de la conmemoración de los 50 años del golpe en la Universidad de Chile. Estuvo acá presencialmente Hernán. Y por lo mismo, bueno, te doy la palabra un poco para que digas eso. Puedes plantear
hacer propaganda a cosas, invitar a rifas, bingo, etcétera. Todo tipo de cosas está autorizado. Son esos minutos, Hernán, de absoluta libertad e impunidad. Bueno, no, por ahí voy a ser bastante tradicional. Efectivamente, estuve la semana pasada, hace una semana, 10 días en Chile con el amigo Sergio, ahí departiendo en una conferencia en la universidad y poco decía la necesidad de pensar los problemas de manera más global, ¿no? Salir muchas veces de algo que es muy frecuente en la Argentina y seguramente también en Chile, que es esa idea a veces demasiado provincialista, ¿no? Que tenemos de pensar los problemas. Y fíjense cómo en esta propia conversación surgió cuestiones comparativas, relacionadas, y me parece que esto hay que aprovecharlo. Por eso la instancia esta que ustedes están haciendo me parece súper valiosa. Me parece muy, muy importante. Además, en esta cantidad de minutos, ¿no? Este tiempo para pensar los problemas en profundidad. No, no, esto no se soluciona con un podcast de dos, tres minutos lanzar una consigna, sino de reflexionar, de escuchar al otro, de escuchar realmente y tratar de entender lo que el otro te está diciendo, ¿no? Y sobre todo salir de una conversación con cosas nuevas. Yo me voy de este encuentro que ustedes amablemente me invitaron con cosas nuevas y para pensar, para seguir reflexionando. Me parece que es muy, muy importante para poder construir el diálogo. Y el diálogo es fundamental para hacer las conexiones y crear una comunidad que exprese un movimiento social de lucha y de transformación. No hay otro, no existe otra cosa en la vida que eso, ¿no? Transformar el orden existente, cambiar la vida, como decía el gran poeta. Así que bueno, Muy bien. ojalá que haya muchos más programas de este Bueno, tipo te y tendremos seguramente necesariamente coincide. invitado a una nueva edición de este programa, Hernán. Sergio Risenberg, ¿usted quiere decir algo, no? Usted siempre que a veces lo noto como un poco inquieto. Me ha parecido muy interesante, Hernán. Te agradecemos que hayas participado y probablemente vamos a tener otro programa en el cual seguramente las preguntas van a ser todavía más inquisitivas. A ver si podemos sacarle más vuelta, algo más de jugo a la piedra que estamos apretándose como bastantes años. A ver si podemos encontrar nuevas soluciones. Un abrazo a la gente de Argentina. Muy bien. Encontrándome debidamente facultado, pongo término a las sesiones de este importante programa de conversación política. Quiero tomar un poco la palabra de Hernán para señalar que esto ha sido un debate y una conversación entre comunistas, palabra que ha sido tan bastardeada por el estalinismo, por la burocracia y posteriormente inclusive por los populistas y los nacionalistas. El comunismo es la perspectiva de transformar, como dice la internacional, el mundo de base. Significa hacer una revolución social que ponga fin a la explotación del capitalismo, que ponga fin a la sociedad de clases y señala al mismo tiempo un camino para dicha transformación, cuál es el de la lucha de clases. Estas cuestiones que son tan básicas, que son el ABC, que un poco como nos decía Hernán, hay que volver un poco hacia atrás, como decimos en el lenguaje futbolístico, hay que volver a los potreros, hay que trabajar con las divisiones inferiores, que es algo que a los futbolizados chilenos nos resulta tan caro, ¿no? Porque lo nuestro en el fútbol es solamente sufrimiento y frustración. Hay un trotskista argentino, Nahuel Moreno, que Hernán lo debe conocer muy bien, que tuvo precisamente la sevicia de inclusive señalar de que en Chile, el año 73, y lo tengo que decir con dolor, la revolución había pegado en el palo. Bueno, eso nos ha pasado tantas veces y bueno, tendremos que seguir en esta pelea que, por supuesto, forma parte de la lucha revolucionaria en general. Invito a quienes nos han visto a suscribirse al canal, a hacerle clic a la campanita, de manera que sepan cada vez que nosotros subimos nuevos contenidos, a reventar el botón de like, de decir que me gusta, porque de esa manera también contribuyen al mismo fin, a comentarlo, ojalá elogiosamente, y si no es elogiosamente, a criticarlo con la severidad que estos planteamientos aquí merecen, el entendido que aquí no hay verdades reveladas, son debates que están abiertos, con los cuales se alimenta esta hoguera, esta barricada en la que Mate el Rey aspira a formar parte. Un gran abrazo trasandino, compañero Hernán y Sergio Risenberg también, y nos vemos en la próxima oportunidad. Y los invitamos también a celebrar moderadamente, con mucha moderación. No beba si va a conducir y trate de pasarlo bien sensatamente. Es lo único que podría decir. Y nos vamos ahora, hay un pequeño ágape que vamos a hacer al término de este programa,
Algo escuché, Risenberg nos dijo, escuché unas guitarras ahí, me parece que, no, espero que no sean los quincheros los que nos esperan, así que nos vemos después de la fiesta. Que estén muy bien y como dice Terminator, hasta la vista. Chao, chao.